Metroidvania. Dícese del tipo de videojuego de plataformas cuyo desarrollo y progresión no son lineales. El mapeado suele ser bastante amplio, con zonas que no podrás alcanzar hasta adquirir ciertas habilidades, rincones secretos y un desarrollo del personaje donde derrotar enemigos te da más poder para seguir avanzando de forma exitosa. La palabra, como es obvio, viene de los juegos Metroid y Castlevania. Bienvenidos, esto es Videojuegos lo Peor, y aquí vamos a resumiros 5 grandes Metroidvanias para jugar en la actualidad. Algunos los puedes adquirir a muy buen precio en tus mejores tiendas de confianza, o si quieres un chollazo y tienes la Xbox, a través del Game Pass. Estos son los mejores Metroidvanias incluidos a día de hoy en Game Pass. Guacamelee 1 y 2. Desarrollado y producido por Dreambox Studios, lo diferente del resto de juegos del género aquí es que tienes todo lo que te da un Metroidvania y además es un machacabotones de manual. Muchísimas combinaciones para lograr golpes diferentes entre tequilas y mariachis. No os mentiré, acabas teniendo ciertamente problemas para recordar cada una de las combinaciones, pero déjate envolver por el ambiente festivo en el que incluso puedes jugar con un acompañante. La segunda entrega de Guacamelee sigue fiel al exitoso producto inicial, si bien es cierto que añade mucho más humor con referencias muy divertidas a ciertos juegos. Si los Castlevania fueron padres de este género de videojuegos, Bloodstained son sus herederos. No obstante, cuenta con las manos de Koji Igarashi, anterior productor de lo mejor de Castlevania y un ex diseñador de videojuegos de Konami. Desarrollado por Artplay y nacido en campaña de Kickstarter, cuenta con un hermano menor en 2D, Bloodstained, Curse of the Moon. En este Castlevania, en su época dorada, encontraremos muchísimos tipos de monstruos que tendrás que matar una y otra vez en pos de conseguir habilidades para tu personaje. Los malosos te darán bastantes problemas, como cierta señorita con paraguas a la que no voy a mencionar. Los accesorios también son un elemento a destacar, teniendo una buena variedad en la tienda del juego, y las misiones secundarias, si bien son algo repetitivas, son parte de la diversión. Team Cherry es el estudio responsable de aportarnos algo visualmente atractivo como Hollow Knight, que es, por cierto, endiabladamente difícil. No en vano, a pesar de lo marketizado del término a estas alturas, lo llamaron en su día el Dark Souls de los Metroidvania. No es para tanto, pero ahí tiene su puntito. Los Metroidvanias no se caracterizan por tener un argumento per se, pero aquí nuestro héroe te atrapará el corazón. Serás un caballero buscando respuestas y secretos en el mundo de los insectos. Plataformas, máscaras, zonas ocultas y una variedad de bosses muy divertida completan una aventura con un DLC pendiente llamado Silksong. Dead Cells es un Metroidvania, es un roguelike o es un simple juego de plataformas. Son todos en uno. Ligeramente inspirado en Castlevania en cuanto a su mapeado, deberás explorar un castillo totalmente cambiante, con zonas fijas donde repostar tu energía y bosses a los que tendrás que superar en tu camino al encuentro con el boss final. Morirás mucho, pero el juego es bastante ágil. Tienes zonas por explorar, poderes que te permitirán acceder a ellas, muchas horas de farmeo por delante, todo lo que le pides a un Metroidvania. Este juego creado por el estudio Motion Twin te dará los mejores momentos. El Metroidvania cuyo argumento los barre a todos se llama Ori and the Blind Forest. De dificultad bastante enrevesada, este plataformas One Player, desarrollado por Moon Studios y publicado por Microsoft, nos cuenta la trágica historia de Ori y su travesía en pos de salvar un mundo contaminado por la oscuridad y repleto de peligros. Con saltos muy al límite de las plataformas, de esos que juegan con tu paciencia, la enorme belleza de este juego está en sus diseños, su banda sonora y su carismático protagonista que se ganarán un huequito en este frío corazón gamer tuyo. Y esto ha sido todo desde Videojuegos lo Peor. No olvidéis suscribiros al canal, dadle a la campanita para recibir notificaciones, comentadnos impresiones, lo que queráis. ¡Hasta la próxima!